Comunidad de Corazón Pacífico. ¿Qué tal? Hoy estamos otra vez aquí. Bueno, siempre con temas de interés. Quería decir que hoy estamos, y lo digo ahora, muy culturales, muy pedagógicos, muy en temas que no son frecuentes, ¿sí? Pero a nosotros nos gusta realmente hacer este tipo de temas. Pues si tenemos nosotros la oportunidad de entregar información y conocimiento sobre lo que están haciendo nuestros compatriotas desde la academia, pues caramba, yo creo que estamos cumpliendo una misión social importantísima, creería yo, pero bueno, a eso hemos venido a jugárnosla, a hacer este tipo de temas. Eneida Ramírez Centeno, qué placer que se va a quedar en Cali. Ella es de Cartagena, es gestora cultural, está haciendo su maestría. Sí, doctorado en Ciencias Sociales. Doctorado en Ciencias Sociales en la Javeriana, pero viene a quedarse entre nosotros. Cuando me dicen que Eneida fue la persona que tuvo que intervenir para que existiera este intercambio cultural de saberes, ¿no es cierto? Sí. ¿Se puede decir así, maestra? Sí, ese es intercambio de saberes culturales. Ajá. Como portadores de patrimonio inmaterial de Colombia. Patrimonio inmaterial de Colombia. Sí. Maestra, qué riqueza tiene este país, ¿no? Sí. Muy diverso y muy rico en su cultura, rico en su folclore, en sus manifestaciones, tanto en lo humano, pero también en lo ecológico, en la biodiversidad. Muy rico, sí. Sí. Maestra, y usted viene a Cali a quedarse con nosotros para una investigación del maestro también, Manuel Sevilla, ¿cierto? Sí, antropólogo y músico también. Antropólogo y músico de la Javeriana. Sí, de la Javeriana, y pues sí, la idea es crear nuestro propio mundo sonoro y cómo a través de los sonidos entendemos fenómenos sociales y podemos comenzar a trabajar también como en pro de mejora de las condiciones actuales del país, y en la coyuntura de paz es necesario también desde el sonido meternos en este proceso. ¿Y el proyecto cómo se llama? Mundo Sonoro. Mundo Sonoro. Sí. Pero me dijiste algo del río ahora que a mí me encantó. Ah, sí, la idea es articularme al grupo de investigación que se llama Programas Músicas del Río, que lidera Manuel Sevilla, que tiene que ver con investigación social sobre pues todas las músicas que se tejen alrededor del río, pues ya sea desde el Pacífico, pero también desde el norte y en el departamento de Bolívar, que tiene que ver con la relación de la cultura anfibia, es decir, yo soy mitad mujer tierra, pero también mitad mujer río. Y así comprendo y tengo una cosmovisión de mi mundo y mis sonidos característicos. Qué maravilla. Sí. Maestra, explíquenos un poco más el concepto. ¿Por qué río? Y cuando usted dice diversidad y demás, ¿por qué? ¿Cuál es, cómo sería la definición de por qué un hombre, una mujer le canta al río? ¿Por qué? Claro, pues nosotros cuando nacemos ya nacemos en un contexto que es biológico, un contexto que es social, un contexto que es humano. Entonces, en mi caso, con mi familia, nosotros nacimos en el sur de Bolívar, en un municipio que se llama San Martín de Loba, de allí tierra de grandes cantadores también y de manifestación de la tambora. ¿Cómo? Y lo primero que nace... Perdón, excúsame, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo quiénes? Martina Camargo, ajá, que es representante pues de folclore, no solamente regional, sino también nacional e internacional. Bueno, de la tierra un poquito más arriba de Totola Momposina, grandes cantadoras, y pues grandes maestros locales también representativos de allá. Bueno, cuando uno nace, cuando uno ya entra en contacto con la tierra y entra en contacto con en su lugar, en su hogar, lo primero que uno encuentra es el río Magdalena. El río Magdalena, que le provee a uno de alimentos, que le provee a uno también de riquezas, de cultura, de cómo yo hablo con relación al río, si el río crece, si el río... Río Magdalena, que te la pasas viajando, ahí en Barranquilla. ¿Qué sigue?
No, esa no me la sé, esa se la debo. La letra no me la sé. Pero toda. sí la has claro. oído, claro. Sí, ¿no? claro, sí. Ese tiene un colega que ahora recuerdo el nombre, qué pena. Bueno, Sí. maestra, sí, Río Magdalena. Entonces ustedes en su caso se encuentran con el Magdalena. Claro, y entonces el río le provee a uno de vida y todo es constante. Vamos a ir al río a encontrarnos con los amigos, vamos a ir al río a buscar nuestros alimentos y Ajá. eso crea también unas condiciones que permean pues las conductas humanas y así uno pues comienza a establecer también como esas dinámicas en torno al río, en torno a la tierra y eso pues es lo que lo construye a uno y le forja una identidad. Qué maravilla. ¿Y en cuánto tiempo estará esa investigación o perdura? ¿Habrá que investigar siempre, maestra? Pues sí, como es la cuestión es que es un mundo sonoro, los sonidos pues cambian y no solamente están sujetos a condiciones climáticas, por ejemplo, cuando hay sonidos de lluvia, pero también cuando hay cambios discursivos, como lo que está sucediendo ahora, pues en todo el territorio del departamento de Bolívar, como en partes rurales de Colombia, pues estuvo sumergido o está aún en conflicto armado, entonces habían sonidos característicos de momentos, de sonidos de guerra, sonidos de tomas, bueno, de estos sonidos violentos, y cómo de unos años acá, en medio de pronto de sí el proceso de paz, se han cambiado discursos en el habla, ya no hay tomas, ya no se escuchan las balas, ya no se escuchan los helicópteros, sino que se escuchan otros nuevos sonidos, sonidos de construcción de paz, sonidos de territorios de paz, sonidos de diálogo, sonidos de qué hacemos para. Entonces, esos cambios de sonidos son los que yo, pues, pretendo investigar y crear nuestro propio mundo sonoro para identificar cómo ese paisaje de guerra ahorita está siendo un paisaje más de construcción de paz. Entonces, esa transición la estoy haciendo en tres partes. Primero, un análisis antes de guerra, es decir, desde antes de la conformación de proceso, exacto. Entonces, más o menos, como es muy amplio, es hacia los 1900 al 1950 pues estoy haciendo toda la captación ya sea en relato porque no todo estaba grabado en ese momento, entonces más bien a reconstrucción de historia que me lleva a mí a ficcionalizar de cómo eran los sonidos de esos momentos, luego con las construcciones de la carretera, de nuevos aparatos que llegan, las nuevas tecnologías, cómo va cambiando y va transformándose ese paisaje sonoro, hasta procesos de construcción también de tensiones territoriales, es decir, de la pugna por el territorio. Entonces, ¿qué sonidos eran los que se escuchaban en esos momentos? Y luego, pues sí, el conflicto armado, el cual ahorita pues, está en tema de investigación permanente, es como qué actores llegaron, de qué forma llegaron, qué se hablaba, qué sonidos llegaron con estos nuevos actores, inclusive desde la música. Es decir, cómo en territorios rurales se escucha ahorita en los corridos, en territorios que antes no se escuchaban y cómo ahorita se han creado espacios para, por ejemplo, en los saludos que se hacen en canciones populares para un determinado actor armado, para otro actor armado. Entonces, cómo las canciones que antes tenían una simbología hacia la ganadería, hacia pues las ritualidades cotidianas de la cultura, cómo también entraron en esa dinámica de la guerra, es decir, cómo las construcciones o las composiciones musicales hacían alegorías o saludos o mandatos al actor armado presente, que no solamente actor armado es actor armado ilegal, sino también legal, como nos hablaban anteriormente, y cómo ese proceso cambió y ahorita ya estamos hablando desde otros temas, otros sonidos. Esa es la idea. Entonces son tres partes. La primera 1900-1950, de 1960 pues a la construcción del nuevo milenio y pues desde el 2000 al 2007 que fue presencia de grupos armados muy fuerte en territorio, que es un punto álgido para pues identificar acontecimientos disruptivos hasta los sonidos actuales, es decir, esa transición y cómo a través de los sonidos dan pues información o dan elementos claves para hacer el análisis del fenómeno social y para así también ayudar a comprender todo este fenómeno de conflicto en Colombia. No, maestra, una cátedra nos ha dado en este momento. Maestra, míreme bien, en verdad. ¿Usted es soñadora? Muchísimo, sí.
Maestra, ¿no estamos viendo de pronto una utopía? Sí, de hecho yo creo que cuando se marca en la utopía no lo veo como una utopía, algo como inalcanzable, sino como esa gran meta que hay que llegar y que así sea casi inalcanzable, es un sueño que uno ve allí presente y que de lo que uno hace desde su casa, desde su hogar, uno contribuye para poderlo lograr, entonces sí soy No era como la positiva. utopía, usted me está hablando de la utopía de Moro, ¿es correcto? Sí, señores. No, maestra, por Dios. Sí. Sinceramente, qué buenas noticias, qué buenas cosas para contar hoy, Corazón Pacífico. ¿Y por qué la descubren a usted en la Javeriana? ¿Qué motivo? El arquitecto y antropólogo Manuel Sevilla para incluirla en ese grupo. Sí, eso fue como lo que hice en Conexión de Red y que ahorita en el mundo solo se necesitan 6 pasos para contactar a una persona. ¿Cuáles son Entonces, esos 6 pasos? pues llegar a los medios, contactar amigos y amigos de los amigos y eso te lleva a ti a encontrar toda una base de datos y encuentras lo que quieres lograr. Sí, maestra. Sí, el proceso fue muy curioso porque en el 2013 el Ministerio de Cultura me hace una invitación para hacer una ponencia sobre la investigación de cultura anfibia, que es lo que hablábamos de la relación del hombre con el río, de construcción de políticas públicas. Entonces, en el momento que yo llego a dictar esa conferencia, habían pues actores o habían líderes de procesos culturales del país, en procesos de patrimonio inmaterial. Entre esos, pues estaba la representación del Valle del Cauca, también del Cauca, bueno, de presencia del suroccidente colombiano y del sur colombiano. Y allí pues tuve la oportunidad de conocer a Manuel, quien me escuchó en la ponencia y quedamos en contacto permanente, en diálogos y también intercambios de saberes. Y desde 2013 comenzamos a coincidir en varias universidades, en varios eventos y comenzamos a hacer trabajo colaborativo. Pues años más tarde, en el 2015, me presenté una convocatoria para una beca de residencia artística aquí en Cali y me la gané. Pues un concurso como de 1000 personas y afortunadamente pues hice una buena presentación y me gané esa beca. Y estuve acá pues interna, de lleno en conocer su cultura y de esa residencia artística pues saqué un proceso muy lindo que tiene que ver con las estrategias pedagógicas para la salvaguardia de los bundes de los angelitos, que es el canto, es el ritual que hacen comunidades afro aquí ubicadas en el municipio de Villarrica, Cauca, aquí a unos segundos acá, media hora. A 40 minutos, sí. Y entonces en investigación con las comunidades, con las señoras portadoras de saber, las que hacían los cantos, que están preocupados porque está en un proceso casi de vía de extinción, porque las señoras que se saben los cantos están falleciendo, por los niños ya no fallecen porque han mejorado las condiciones de salud, entonces esos cantos ya que quedan siendo memorísticos. De allí saqué casi como una guía pedagógica de cómo mantener vivo esa tradición, pues sin necesidad de que los niños mueran, pero sí que queda manera de memoria, y entonces hice un proceso muy bonito de rescate de esos bundes de los angelitos, que es muy rico aquí en su cultura, pues en toda esta región del valle, que tienen, pues esas son tradiciones ancestrales. Y luego de eso, pues me gano una beca, que es el doctorado que estoy haciendo, con una convocatoria que sale para jóvenes. Allí presenté la necesidad de crear una alternativa para investigar fenómenos sociales a través del sonido y es el que estoy haciendo ahorita mismo. Y pues yo quedé enamorada de la cultura de acá del Valle, muy rica, muy diversa. Hay actores desde la ruta también del cimarronaje, de la esclavitud que me conecta también con mi territorio en Palenque. Entonces quise conocer la cultura de acá y pues decidí hacer mi residencia artística y también pues mi pasantía doctoral acá en el Valle. Entonces esa es la razón del por qué. En ese proceso de esclavos hay similitudes allá y acá.
Sí, de hecho hay una cuestión muy curiosa y es que la dicción, es decir, la pronunciación, el dejo, el Sí, canto sí, de sí, las sí. personas es muy similar a Palenque y algo que causó, pues, que me movió la fibra, me movió el corazón y esa inquietud de investigadora. Y es que cuando yo llego pues, a Puerto Tejada, Villarrica, población afro, y ellos me dicen, tú eres de Cartagena, tú estás con nuestros hermanos. Yo digo, sí, ¿y cuáles hermanos se refieren a ustedes? Sí, a nuestros hermanos palenqueros. Ellos vivieron lo mismo que nosotros. Y yo, qué bueno, ¿y conocen a los palenqueros? No, pero nosotros sabemos que son nuestros hermanos. Y lo más curioso es que hablan muy similar. Vea, hermano, ¿por qué no me cuenta esto? Entonces, era muy curioso cómo dos poblaciones que parecieran ser muy distantes, Sí, así sí, incluidas en sí. un país, su fuerza y su arraigo y su herencia cultural, su herencia, su tradición, están muy ligadas que mantienen muchos elementos en común, así no se conozcan. Entonces, sí me interesa hacer el rastreo del por qué tanta similitud y por qué llamarse hermanos comunidades que no se conocen, por lo menos en la contemporaneidad. Maestra Neida, ¿cómo es que llaman el aire o el género musical o qué versión musical es lo que me acaba de decir de Los Ángeles de Villarrica? El bunde. El El bunde, bunde. los alabados. Bueno, los alabados los hemos escuchado, Exacto. el bunde no mucho. ¿Y por qué llama el bunde El bunde de los angelitos. de Los Angelitos? Bueno, aquí es importante hacer una aclaración y es que el bunde es un género tradicional del folclore colombiano, la zona del ¿El mismo Pacífico. bunde tolimense? No, el bunde ¿Es otro? sí, es otro, es el bunde pacífico, pero hay Bunde unos que pacífico. son bundes en Sí, celebración, en celebraciones de fiestas, el holgorio y esto, pero este bunde de los angelitos es un bunde que se le hace una celebración una ritualidad que se le hace al niño difunto menor de 5 años que ha fallecido y que comienzan a hacer cantos, alabados, comienzan a hacer una serie de ritualidad para acompañar al niño de su paso de la tierra al más allá. Ay, Entonces el niño qué fallece, lindo. por lo general hacen pues llenan su ataúd de flores, de colores, y comienzan a bailar las madres. Inclusive hay un momento que cuentan que cogen al niño, lo van cargando y lo van arrullando toda la noche y pareciera ser de pronto para otras culturas algo de pronto muy fuerte, pero para ellos no, para ellos es su forma de cómo vivir su duelo, así canten, así se rían, así pues no es una celebración no de alegría, sino de acompañamiento de ese niño que no se pierde en su camino hacia Maestra, hacia el cielo. con esa profundidad, si usted, cuando usted trascienda, ¿a usted le gustaría que le hicieran un rito así? Pues claro, porque es que el acompañamiento como tal es toda esa manifestación de buenas energías, como que de agradecimiento a la vida, a la tierra, a la ecología, del universo por haber llegado aquí a esta tierra, haber dejado su semilla y subir. Es un acompañamiento. Y es muy cultural, Muy muy cultural, cultural. sí, muy Es cultural. como Pero un también mucho de cantante. enseñanza tiene. Sí, claro, porque digamos cuando muere un cantante folclorista o natural, lo primero que hacen es Sí, que colocar sus sí. canciones. Claro. Y es claro. la manifestación del pueblo en agradecimiento, Sí, también sí. de dolor, pero agradecimiento Claro. con la vida por haber dado Claro. ese ser acá. Pues que prime el agradecimiento, ¿cierto? No el Exacto. dolor. Exacto. Es mejor. ¿Usted recuerda algún pedacito de un tema de Los Angelitos? ¿Un pedacito, algo? Allí la cuestión es que son ritualidades, entonces son pasos más que cantos como tal. Son Ajá. los alabados, los ya, es arrullos. un compendio. Exacto, son Ya, ya, ya. arrullos, inclusive hay improvisaciones, inclusive hay respuestas, preguntas-respuestas. Ya. Ajá. Sí. Muy espontáneo. Exacto. Hay canciones que ya que han estado grabadas, inclusive han hecho algunos registros ya, algunas grabaciones, ahorita no recuerdo exactamente el nombre de la investigadora que lo hizo, pero digamos que es lo que sale del corazón, hay algunas que ya están estipuladas, pero más que todo es el sentimiento de la madre o de la madrina o de los familiares que acompañan en ese momento. Un elemento clave que encontré acá es que el hecho del bunde, de los arrullos, lo hacen las mujeres y los hombres están en la parte de afuera, pues con comidas, con bebidas.
acompañando a sus mujeres en su dolor. Esto tiene mucho que ver también con la ritualidad que se da en Palenque, que es el Lumbalú. Pero el Lumbalú es una ritualidad mortuoria, pero ya con adultos. Entonces fallece la persona adulta y pues se convocan, allá le dicen la vaca, es decir, como que cada uno pone un poco, todos ponen, no falta el trago, siempre está allí, pues el tinto. El ron. El ron, sí. El buen ron para hacer esa ritualidad, pues obviamente lloran, pero a la vez que lloran también cantan, También luego cantan, se ríen. se ríen. Entonces, digamos que es un paso a otra forma de ese duelo, de manejar otra dimensión. Es decir, ya había un dicho que ellos tienen allá, y que es muy heredado también de la esclavitud y de la herencia esa que viene y dice de que la persona cuando fallece es libre. Entonces, si la persona fallece libre, esa, ¿no? ¿cómo? Claro, ¿Cómo? y si la persona fallece y es libre, ¿cómo puedo yo llorar para que se quede aquí atada? Sí, Es libre. Contrasentido, es libre. Felicidad. Sí. Maestra, muchas gracias. Bueno, Qué muchísimas placer, gracias. gracias a usted. por esta cátedra, maestra. ¿Cómo se titula Bueno. esa cátedra? Pues la construcción de un mundo sonoro verbalizado. La construcción de un mundo sonoro verbalizado. Sí. Maestra, cuente aquí con nosotros, por favor. Infórmenos de toda la actividad que usted tenga. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas A gracias. usted. A usted. Eneida Ramírez Centeno. Qué relato, ¿no? Bueno, comunidad de Corazón Pacífico, en cualquier momento volvemos. Sembremos amor todos los días, en todo momento, en cada instante, sembrando amor, sembrando amor, sembrando amor, sembrando amor. ¿Y cómo sería la cosecha? Gracias.